días y buenas tardes y buenas noches con todos. Bienvenidos a una entrevista más con un piloto y nos encontramos con Ignacio Vega. Es piloto ecuatoriano, pero está volando en Hong Kong por una aerolínea carguera. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ignacio. Bienvenido acá para que nos cuentes tu historia, inspires a muchos y tener también más conocimiento de gente ecuatoriana que está fuera del país, ¿no? Para que nos comenten cómo es allá. Bienvenido, No, no, porfa, y preséntate, porfa. Ya. al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, siempre es un gusto hablar de temas que nos apasionan. Y si hablar de estos temas puedes motivar a alguien para que siga la carrera o no se desmotive a continuar, para mí es una satisfacción. Mi nombre es Ignacio Vega, soy ecuatoriano, quiteño, tengo 52 años. Empecé muy joven en la aviación, apenas terminé el colegio, fui a la escuela de aviación, entonces empecé la profesión bastante joven. Ya. Desde hace 13 años que estuve haciendo mi carrera en Ecuador, decidí salir del país y ahora estoy radicado acá al momento en Hong Kong. Oh, ya, chévere. ¿Y cómo empezó esto en usted? O sea, ¿cómo empezó la pasión de la aviación? Desde muy pequeño, te cuento, mi papá es piloto también. Ya, Él era piloto de helicópteros, está retirado ya. ya. Entonces, desde muy pequeño yo viví en este mundo, metido en aviones, aeropuertos, todo lo que es el mundo de la aviación desde muy pequeño por la relación que tenía con mi papá con la aviación. Ujú. Entonces, para mí, no, la verdad que no hubo nunca duda de lo que yo quería hacer cuando salga del colegio, o cuando, como se dice de pequeño, cuando sea grande. Ujú. Por Ya. eso apenas yo terminé el colegio, me acuerdo clarito, terminé el colegio, me gradué un 14 de julio y el 14 de agosto yo estaba ya en la escuela de aviación empezando el curso de piloto privado. Ah, súper bien. Entonces tenía 18 años Ya. ¿Y en dónde estudió? en la escuela de aviación Pastaza. Ah, ahí hizo todo. Ahí hice el curso de piloto privado y piloto comercial. Correcto. Ya. ¿Cuánto se demoró en acabar? Empecé, como te digo, en el 89. La licencia de piloto privado me tomó 6 meses y terminé sacando la licencia de piloto comercial en el 92, más o menos. Ah, tres O sea, años. 3 años, correcto. Oh, muy bien. Sí, Súper. Y después de sí, eso, fue co- rápido. después de eso, ¿qué pasó? Después de eso tuve mucha suerte. Yo apenas saqué mi licencia de piloto comercial. Tuve la oportunidad de ir a trabajar en una compañía de taxi aéreo en la costa, en Puerto Viejo, Mm. sin antes haber tenido ninguna experiencia de volar en la costa. Toda mi experiencia inicial y de aviación fue siempre en el oriente, por la influencia de mi papá, obviamente, volando helicópteros, la operación de helicópteros siempre era en el oriente. Entonces yo no tenía ningún tipo de referencia en cuanto a la costa. Pero salió esta oportunidad de trabajar en una compañía que se llamaba Taxi Aéreo Kiko García, que era una de las aerolíneas referentes en esa época de la aviación menor, porque en esa época en Ecuador, tú saliendo de la escuela no había, pero ni siquiera la menor posibilidad de que puedas ingresar a una aerolínea con 200 horas o como licencia de piloto comercial. Entonces el paso forzado era ir a trabajar en compañías pequeñas de aviación general para ir sumando las horas, y ya cuando tenías más experiencia en aviación general ahí podías recién optar por entrar a una aerolínea grande. Ah, ya. Chévere. ¿Y Uh-huh. qué avión voló ahí? En el taxi. Eh, Todo tipo de aviones de aviación general, volando con la 172, 182, 206, Mooney, Seneca, Cessna 421, fueron los aviones que volé por allá. Ah, Y buenísimo. hacíamos operación de taxi aéreo y aerohospital también a veces, cuando había enfermos. En esa época las carreteras, sobre todo en la zona norte de Manabí, que era mi base en Puerto Viejo, no tenían carreteras, o las carreteras eran de muy pobre estado. Ya. Entonces, sobre todo en el invierno, la operación de mover gente, de mover recursos, de mover sobre todo lo que era productos del camarón, que en esa época estábamos en Ujú. el boom del camarón en la costa. Mover las larvas, mover comida a los biólogos, al personal administrativo de las camaroneras, se hacía en avioneta. Entonces era una muy buena oportunidad para ir sumando horas, que eran uno de lo que más quería. Y aparte tenía la posibilidad de que hasta me estaban pagando. Ah, y súper bien ahí.
Súper. La verdad que tuve suerte, o sea, toda mi carrera yo creo que he estado en el momento indicado, a la hora precisa y las cosas se han dado de esa manera, gracias a Dios. Ya. Chévere. ¿Y cuántos años estuve ahí? 4 años, Ah, 4 años bastante. estuve. ¿Cuántas horas hizo? ¿Se acuerda? Tuve 2000 horas. Y no me acuerdo Wow. exactamente de todo. Dos Ya. mil horas. 2000. Wow. Con 2000 Súper. horas totales apliqué para mi primera aerolínea en esa época, que fue Aerogal, Aerolíneas Galápagos. Ah, en Arogal empezó. ¿Y ahí qué aviones tenían en esa época? El Fairchild, el Fairchild. Ah, es cuando recién empezó Arogal entonces, Claro, ¿cierto? recién empezó Aerogal. Tenían los Dornier 28 que trabajaban la operación del Oriente, que era un avión a pistón monomotor de patín de cola. Y empezaron a llegar los Fairchild. Ya tenían 3 Fairchild cuando yo entré allá de copiloto, de primer oficial. Y para entrar ahí, ¿cómo fue el proceso? Igual era exámenes así. Eh, en- Obviamente, pero era más no tan riguroso como es ahora. Era Ya. un poco más una suerte de yo no, o sea, yo te conozco, tengo conocidos en el medio Ah, o alguien que te conoce que te invita a participar o a la selección y ahí tú entrabas. ya. No era tanto eso de temas de postular y todo. Las compañías más grandes sí lo hacían, como Saeta y Ecuatoriana en esa época. Esta era una empresa un poco más pequeña, un poco más familiar, entonces la relación era un poco más entre conociendo gente. Ya. ¿Pero tu sueño siempre fue una aerolínea? ¿A un Sí, inicio? sí, sí, Siempre. toda la vida, O sea, te toda la enfocaste en vida. eso siempre. Sí, sí, toda mi vida fue la aerolínea. Yo tenía compañeros mientras estaba en el curso, estábamos en Pastazas, que tenía muchos compañeros que los sueños eran convertirse en pilotos misioneros, otros ser pilotos fumigadores o quedarse volando a aviación menor. Yo siempre supe que lo mío era la aerolínea, Ya. definitivamente desde el primer momento. Y en esa época, como dijiste, había ecuatoriana, Saeta. Entrar ahí, creo, bueno, lo que he escuchado era bien difícil, ¿no? Entrar por cierto en No, eso te digo, ecuatoriana era era... imposible. Era casi que imposible. Ya. Nosotros los mirábamos a los pilotos de Saeta y Ecuatoriana, era Neil Armstrong y después de ellos. O sea, era con gran admiración, obviamente, Ujú. ¿no? Y por todos los aviones que volaban, las rutas que tenían. Para uno como piloto joven o recién empezando la carrera, era algo casi que inalcanzable en ese momento. Claro. Y aparte te digo, no daban oportunidades a pilotos jóvenes. Tú tenías que tener ya mucha experiencia o ser ex miembro de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Armadas, en realidad, como para poder optar en una aerolínea de estas directamente. Wow. Chuta, Y en ahí ese difícil. tiempo, si tenías poca experiencia, ni siquiera entrabas como copiloto. En esa época todavía tenían aviones como ingeniero de vuelo, entonces la Ajá. primera opción era ingresar como ingeniero de vuelo y luego, con el tiempo, aspirar a llegar a ser copiloto. Eran otros tiempos, definitivamente. Claro. Bueno, y volviendo a esto de Rogal, en el Fairchild, ¿solo voló de copiloto, diga, ascendió? Sí, O... sí, volé más o menos unas 1500 horas, 3 años como copiloto del Fairchild y después la compañía me dio la opción de volar como capitán. Entonces me llegué aquí, me llegué acá a chequear como capitán del Fairchild cuando tenía 28, 29 años. Era muy joven igual. Ya. Para las condiciones del país en esa época, un capitán tan joven no era muy común, no era muy común ver. Ya. Pero obviamente yo ya tenía 10 años desde que empecé a volar. Mm. O sea, no es que ya tenía experiencia. Cuando me chequearon de capitán ya tenía como 5000, como, porque entré con 2000, volé 1500 horas de copiloto, entonces ya tenía como 3500 horas totales. Ah, entonces... Yo entré a Rogalia con la licencia ATP y siendo instructor, entonces como que me fui preparando como para que el momento se dé, no tenga ningún obstáculo que no me pueda permitir seguir el siguiente paso. Claro. Oh, súper buena. O sea, de ahí del Fairchild, ¿pasaste a otro avión? No. ¿O en ese? Justo comenzaron a llegar los aviones grandes a Aerogal. Llegó ya el primer 727 Uy, qué y lindo. estaban por llegar hice el curso, de hecho, del 727, el Ground School del 727, pero ahí apareció la oportunidad de LAN Ecuador. LAN Ecuador ingresó al mercado en Ecuador. Y Ya. entonces apliqué y gracias a Dios tuve la oportunidad de ingresar a mi primer major, como le digo yo, que es la gran experiencia de volar en una aerolínea internacional como es LAN Chile. Entré como primer oficial de 767.
Uy, qué bacán. Las de conocer de ley a Cristian, entonces, Cristian Caicedo. Oh, claro. ¿Sí, no? Oh, claro. Ay, qué A bacán. Cristian le conozco desde cuando Cristian era tripulante de cabina y Ya. yo volaba las avionetas en la costa, pues siempre nos veíamos. Y de hecho, Cristian entró mucho después que yo en LAN y fuimos compañeros. Cuando Cristian entró a LAN, de hecho yo le tomé las pruebas de ingreso a LAN a Cristian. Ah, qué chévere. Sí. Oye, qué Y bacán. luego él estaba haciendo el curso de Santiago del 767 y yo estaba haciendo mi curso de ascenso de 320. Entonces conseguimos como mes y medio en Santiago con Cristian. Pero te digo, aparte la amistad con Cristian es de hace muchos, Años. muchos años atrás. Ya. Pero bueno, o sea, volviendo a esto, entraste a LAN y a volar el 767, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí solo de primer oficial. O. Sí. No, lo del primer oficial, porque obviamente Ya. yo, si bien es cierto, era capitán, pero yo nunca había volado jet. Entonces, obviamente, Claro. necesitaba requerimiento de haber volado jet para entrar directamente de capitán, y eso era algo que yo lo sabía de todas maneras. Nunca, nunca siquiera estaba por mi cabeza entrar directo de capitán a volar ese avión y en esas rutas que para mí eran completamente terreno desconocido. ¿Y qué rutas tenían ahí en ese tiempo? En ese tiempo, cuando nosotros entramos o cuando se formó LAN Ecuador, el país tenía una restricción. Acuérdate que estábamos en categoría 2 por la FAA. Entonces teníamos restricción de rutas. Entonces, para poder volar a los Estados Unidos y las rutas que tenía Ecuatoriana previamente, que fue las rutas que básicamente tomó LAN Ecuador, teníamos que volar bajo la figura de volar en aviones y licencia Charlie Charlie, que era licencia chilena. Entonces tuvimos que volar con licencia chilena. Las rutas de LAN Ecuador, que eran en su inicio Miami y Nueva York, después se incrementó Madrid. Pero como teníamos licencia chilena, la compañía nos utilizaba para volar todas las rutas de LAN Chile. Entonces, los primeros 3 años, básicamente, nosotros, si bien hacíamos rutas de LAN Ecuador, también cubríamos rutas de LAN Chile. Entonces, yo volé todas las rutas de LAN, que en 767, que eran desde Santiago, Los Ángeles, México, Bogotá, Cancún, La Habana, Miami, Nueva York, Brasil, Montevideo, Argentina. O sea, fue una experiencia muy, muy buena para nosotros. Claro. ¿Y la base dónde era? ¿Dónde vivías? ¿Era aquí Si en bien, Quito? y si yo, no sé, yo siempre viví en Quito. Si bien es cierto, nuestra base de operación era, LAN Ecuador era, de hecho era Guayaquil, pero yo vivía en Quito. Pero teníamos, como te digo, este tipo de operación mixta de poder hacer las rutas de LAN y las rutas de LAN Ecuador. Entonces, lo que hacíamos era una especie de como de commuting. Íbamos a Santiago y desde Santiago volábamos 10 días y regresábamos 4 días a descansar en Ecuador y luego regresamos 10 días más a volar las rutas nuestras. Y así comenzó. Ya luego cuando obtuvimos los permisos para poder volar directamente y operar como LAN Ecuador, entonces ya nuestra operación ya era más basada en Ecuador. Y obviamente después con los vuelos a Madrid que demandaban mucha tripulación ya no nos podrían mover mucho. Claro. Ah, buenísimo. Y chévere eso. Claro. Y después dijiste que hiciste el curso también del 320, ¿no? Después volé 3 años y medio de copiloto del 767 y después obviamente por necesidades operacionales la compañía me promueve a capitán de 320. Ah, de una, capitán. Claro. ¿Ya? Entonces volé ahí en LAN, empecé a volar el 320 como capitán. Wow, qué bacán. Pero eso ya aquí, ¿no? Sí, Eso ya acá en Ecuador. sí, el LAN Ecuador, LAN Ecuador. Ya. Entonces, LAN Ecuador empezaba la operación con 320, que era la operación regional en Sudamérica, y los destinos que teníamos eran Santiago y Buenos Aires. Entonces, era lo que nosotros volamos. Todavía no había operación local de LAN en esa época. Ah, oye, buenísimo, eso no sabía. Yo te iba a preguntar si volaron aquí vuelos internos. Eso fue después. De hecho, Ya. yo fui el que hizo el vuelo inaugural en la ruta Quito-Guayaquil en el 318, en el primer vuelo local. Wow, qué chévere. Haber sido con el arco de agua, con todo, ¿no? No, no ¿O nos no? hicieron nada. No, no era tan de moda el arco de agua en esa época, Ah, nada, como es, solo vaya. como es ahora. Ah, interesante. Ven, pero bueno, volaste el 318 también, 319 y 320. Los tres. En esa época la Ecuador solamente tenía 318, Ya. pero para la operación local trajeron 318, pero la operación regional lo hacíamos en 320. Ah, ya, ya.
O sea, los vuelos Santiago-Buenos Aires eran 320 y luego para la operación local trajeron 318 para LAN Ecuador, que esos fueron los aviones, los primeros aviones matriculados con ya matrícula ecuatoriana. Ah, chévere. Eso interesante. O sea, antes volaban con Charlie Charlie, ¿no? Matrícula chilena. Exacto, y con licencia chilena, exactamente. Ah, ¿y eso les daba la aerolínea, la licencia? O sea, la convalidación, todos esos temas. Inicialmente nosotros teníamos que hacer todo en Chile, o sea, fuimos a Chile a sacar la licencia ATP, nos hacíamos exámenes médicos cada 6 meses allá, y ya luego con la apertura de la operación local de LAN Ecuador, entonces se llegó a hacer un convenio de convalidación. Entonces teníamos una licencia chilena que era convalidada de la licencia ecuatoriana, entonces ya no teníamos que ir a hacer exámenes médicos allá ni nada. Con el examen médico ecuatoriano te convalidaban la licencia chilena. Ay, buenísimo. Ahí sí, bueno. Ajá. Y, Sí. y en esta época que volaste, ¿qué tal te pareció el aeropuerto de Quito, el antiguo? Era retante, era hermoso. La mejor experiencia del mundo. Yeah. Imagínate llegar con el 6-7 a hacer operación circular para la pista 17 en época de verano, era Hermoso. Era de valientes. Yeah. De verdad. ¿Pero ahí entraban cualquiera, el copiloto y capitán? ¿O solo capitán entraba? No teníamos, solo la operación circular a la 17 era operación de Captain Only. Yeah. Pero la aproximación a la pista 35 normal dependía del capitán. Ya. ¿Y tú, cuando ya te soltaron, qué tal fue eso? O sea, ya cuando dijeron ya aterriza sin instructor ni nada. ¿Fue retante No, para ti? no, fue buenísimo. O sea, primero yo me chequé de capitán del 320, entonces como te digo, solo teníamos la operación del 320 en vuelo regional, luego Yeah. obviamente la operación local. Y luego de 3 años más o menos en el 320 yo volví a ser capitán del 67. Entonces ahí fue cuando teníamos la operación de Miami, por ejemplo, que salimos Guayaquil, Quito, Miami, donde tenías que entrar, o todas las rutas que entrábamos en el 67 desde Nueva York o desde Miami. Wow. Quito era bien challenge y bien, muy, muy bonitas esas aproximaciones, inolvidables definitivamente. Sí, no. Oye, Sí. pero la 1.7 sí, bueno, lo que uno veía desde el piso era chéverísimo. No. Ver las vueltas, pasaban cerquita. La Bien, 1.7 en verano era de valientes. ¿Has tenido sustos De en verdad. esa etapa? O sea, ponte windshield o alguna... No, gracias a Dios ¿No? en esa época no teníamos. LAN siempre tuvo una operación muy, muy segura. O sea, obviamente dependía mucho de las condiciones meteorológicas, pero si ya veían que las condiciones estaban malas, tú ya ni siquiera salías. No es que salíamos a ver qué pasa o arriesgar algo. En ese sentido era muy, muy seguro. Y te quitaba un gran peso de encima, obviamente. Claro, bueno, eso sí. ¿Y después de LAN, qué pasó en tu carrera? En LAN estuve volando como capitán de 6-7 el último año que estuve en LAN. Y luego apliqué a la China. Ya. Entonces, a volar 320, Yeah. que fue bien raro. Porque todas las pruebas y todos los simuladores que tuve que hacer para el ingreso a la compañía china los tenía que hacer en 320 cuando yo todavía estaba volando 6-7. Entonces era medio Wow. confuso. Claro. Y todo fue en China. ¿Te tocó viajar a China? Todo. Sí, claro, todo el proceso fue aquí en China. ¿Y en LAN qué tiempo estuviste? Eso no me dijiste. 8 años y un poco más. Wow. Es full. Y de ahí Sí, pasaste... desde el principio de la operación de LAN Ecuador. Ya. De ahí pasaste hasta China a volar 320, dicen. A ¿En qué volar parte? 320 en Shenzhen Airlines se llama, es una compañía Ya. local. ¿En Hong Kong igual? ¿Dónde No, estás? es pasar aquí una ciudad, pero está aquí al frente a Hong Kong, que se llama Shenzhen. Ya. Es una ciudad que está en el sureste asiático, que es de las ciudades más modernas del mundo. Ah, chévere. De hecho, es el Silicon Valley de aquí, del Asia, ahí es donde se producen todas
la mayoría de componentes electrónicos que se distribuyen al mundo. Productos Apple, por ejemplo, tiene su fábrica ahí en Shenzhen. Wow. ¿Y qué tal el cambio de cultural, el cambio hasta de idioma? Te haber costado, ¿no? Difícil, no, mucho. Claro. Mucho, mucho, mucho. Por suerte tenía mucha experiencia en el avión, Yeah. porque gracias a Dios a los 6 meses de haber estado chequeado de capitán del 320, me hicieron instructor del 320, entonces di mucha instrucción en el 320, entonces eso me ayudó a estar seguro de la operación del avión. Entonces solo me tuve que enfocar en la operación en China, que es muy diferente a la operación que nosotros tenemos. Ya primero, la gran diferencia es volar en metros, cosa que nunca en mi vida lo había hecho. Las comunicaciones, la división del espacio aéreo, la congestión del espacio es... A pesar de haber volado en aeropuertos congestionados como Los Ángeles, Nueva York, Madrid, aeropuertos grandes que también tienen bastante tráfico, la manera como manejan el tráfico acá es muy, muy diferente. En todos los aeropuertos, el control del tráfico aéreo trata de ayudar siempre a descongestionar las cosas. Acá en China tienen un sistema bien raro que yo hasta la fecha no entiendo cómo funciona, de que siempre te hacen la vida más difícil. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a eso y estar preparado siempre. Entonces, sí se te hizo difícil el cambio, así de... Como te digo, no me costó tanto, gracias a Dios, porque tenía la experiencia del avión, pero sí me costó un poco adaptarme a la cultura de volar en China. Obviamente el día a día también fue bien challenge, bien difícil al principio, el idioma, la comida, todo completamente diferente. O sea, ni siquiera los números se dicen de la manera que nosotros estamos acostumbrados. Y en mainland China no todo el mundo habla inglés, entonces sí fue complicado al principio. Claro, y tú debes extrañar, ¿no?, la comida de aquí, ¿o no? Claro, al principio sí, o sea, de hecho por necesidad a mi mujer y a mí nos tocó aprender toda la comida típica, pero eso también fue bien difícil al principio tratar de encontrarlo. Si bien podría saber cómo preparar, encontrar los ingredientes como para preparar nuestra comida no es tan fácil también, y que te quede con el sabor que uno extraña, que uno que tiene en la boca, al principio no fue tan difícil. Ahora ya ningún problema y hacemos comida ecuatoriana todos los días. Como seguimos comiendo como en Ecuador. Eso está bueno. Chévere. Sí. ¿Qué más te iba a preguntar? Y bueno, ¿y a ti te cogió el COVID allá, no? ¿No es cierto? Sí, claro, estuvimos aquí, pero yo ya estaba aquí en Hong Kong. ¿Ya? Y volando carga, gracias a Dios. Entonces esto ya pasaste a la otra aerolínea. Claro, yo estuve en Shenzhen 8 años y en el 2017 vine a trabajar acá en Hong Kong en la carguera. Sin tener la menor idea de lo que iba a pasar en el futuro. O sea, claro, como te digo, siempre he estado en el momento indicado a la hora indicada, entonces fue algo como que Dios nos movió acá a la cargo sabiendo que algo iba a pasar en el futuro. Claro, y ahí sí tenías vuelos, ¿no? Por lo que era carga, de ley. Exactamente, gracias a Dios nosotros nunca paramos. De hecho, la operación de carga repuntó y empezamos a volar mucho más de lo que había volado en toda mi vida. Por la operación de carga, todo se movía por avión. O sea, a ti no te afectó el COVID, básicamente, en tema de vuelo. Gracias a Dios, no, porque obviamente todos los aviones de pasajeros se quedaron en tierra. Y hay mucha cantidad de carga que se mueve en las bodegas de equipaje de los aviones de pasajeros también. Éramos los únicos que estábamos disponibles para poder mover la carga, inclusive ya después vacunas. O materiales como los guantes, que se comenzaron a usar guantes protectores, los PPE, los protectores ¿cómo se llaman? Los trajes esos de astronauta que comenzó a utilizar la gente para protegerse del COVID. Solo las gafas de ahí. Todo eso estaba produciendo acá en China de una manera brutal y había que mover en avión, la única manera. Claro. Aviones de carga especialmente, porque del resto de la aviación se paró. Claro. Y qué bueno eso que no te haya afectado, qué bueno. Pero por algo se dio ese cambio, ¿cachai? O sea, de volar pasajeros a carga. Dios me tiene a mí un camino ya trazado, creo, y a veces uno no entiende cómo se dan las cosas o por qué, hasta cuando después uno se da cuenta por qué fue, qué pasó, por qué fue que sucedió tal o cual evento. ¿Pero tú tenías en la mente volar carga? ¿O fue...? En mi vida. No. En mi vida. Yeah. Jamás. No, nunca se me pasó siquiera por la cabeza el hecho de volar carga.
Pero después de 8 años de volar en China, yo quería algo más, un poco más tranquilo, por decirlo así, porque la operación en China es muy, se trabaja mucho bajo presión. Ya. Tú sales a volar en China y no sabes si vas a regresar y vas a seguir con trabajo o no. Así de difíciles, porque son muchas las cosas que podían pasar que hagan que tú puedas perder tu trabajo. Llegó un momento, y puede parecer exagerado, pero llegó un momento en que si te pegaba un rayo o tenías un bird strike o te pegaba un pájaro, te botaban. Como que si uno tuviera el control de condiciones meteorológicas, o como decía un amigo, ni que fuéramos Doctor Dolittle para poder hablar con los pájaros y poder evitar este tipo de cosas que pasan a diario y es normal. ¿Eso pasa en China ahorita? O sea, es normal. Ya menos, pero en esa época era muy normal. Eso era catalogado como un incidente y ¿Viste? un piloto extranjero no podía tener un incidente. Entonces, obviamente, era hasta luego. Sí, joder, qué O que feo, te pero... equivocabas en un nivel de vuelo, o que te equivocabas en una frecuencia, o que perdías comunicaciones porque te equivocaste en una frecuencia, era chao inmediatamente. Sí, qué feo y así. O sea, feo, porque No, no, no... no, era un ambiente de mucha presión. Aparte las demoras brutales, teníamos demoras de 6, 7 horas en tierra con pasajeros a bordo, No, porque cerraban el espacio aéreo y preguntabas por qué y nadie te decía nada. ah, Decían flow control o military operation, y con los pasajeros queriéndonos matar atrás. qué bestia. Entonces Increíbles. había veces en que se nos cumplía el duty time sentados en el avión esperando para hacer el pushback. Entonces tenía que venir otra tripulación a reemplazarnos y nosotros nos íbamos a descansar sin habernos movido. Solo sentados en el avión. Wow, wow, qué Sí, increíble. era muy, muy especial. El dinero que te pagaban era muy bueno. En un momento llegamos a ser los mejores pilotos pagados en el mundo. El dinero que te pagaban en China no te pagaba nadie en el mundo. Pero obviamente todo tenía su razón. Claro, ahí se devenga. Sí, Wow. definitivamente. No era gratis. O sea, entonces de toda tu carrera has volado desde Fairchild. O sea, ¿ese era turboprop o Sí, era Turboprop. No, turboprop? Turboprop. Ya, de ahí el 727 hiciste el ground, pero ahí te pasaste al LAN. Al 6-7, sí, O sea, correcto. volaste Boeing, volaste Airbus y ahorita estás en el 330. Ahorita estoy en el ¿El 330, sí. 330 normal? ¿El 300, 200 o el NIO? El 200 carguero. Ya, ese es el... No, no es del largo, ¿no es cierto? Es el más cortito. Es el cortito y es la versión carguera, la que tiene, no sé si te has fijado, tiene como una jorobita debajo del tren de nariz. Eso te iba a preguntar, ¿qué es de eso? Porque hay el normalito Eh, y la pancita esa que dice. Exactamente. Eso le permite al avión bajar el tren de nariz 35 centímetros, lo que hace que el avión en la rampa esté completamente nivelado y sea más fácil subir la carga. Ah, mira, interesante. Ujú. O sea, Sí. pero por eso es el bultito, porque la rueda debe entrar, debe quedar para No, abajo. porque el tren está 35 centímetros más abajo. Ya. Entonces, para poder cerrar la puerta, o sea, obviamente con el tren adentro, tuvieron que hacerle esa como joroba en la parte de abajo Ujú. para que el tren calce ahí, estando más abajo de lo que estaría en un avión normal de pasajeros. Wow, chéverísimo. Buen dato. Sí. Eso no Sí. sabía. ¿Qué te iba a decir? Y en esta aerolínea que estás, puede venir la nueva versión del 330. No sé si tengan la carguera, pero el tema del NIO, ¿o No no? creo, no creo. Son aviones muy caros de operar y para la operación que tenemos con el 330 al momento, en el tipo de operación que estamos haciendo, Suficiente. la compañía está bien, sí. ¿Y qué En un futuro, Sigue, sigue, sí. sigue nomás. No, en un futuro tal vez, si no sé, los destinos cambian o la necesidad de carga es otra, no sé, aviones más grandes, destinos más largos, quién sabe, pero en el momento no. Tenemos 5 aviones cargueros, 330 todos, Ya. y con eso estamos bien. Y vuelan a todo lado, me imagino, ¿no? Deben volar a Asia y a Europa. Teníamos vuelos a Europa, también a Estambul, vía Almaty en Kazajstán, que esos eran nuestros vuelos para allá. Teníamos el proyecto de volar también a unos destinos de Italia, que ya teníamos la aprobación y todo, pero con esto del COVID se cortó toda esa parte porque
Hong Kong y China, como sabes, tuvieron las mayores restricciones Claro. en cuanto a movilidad de gente con esto del COVID. Entonces, ya no podíamos tener vuelos con overnight, o sea, no podíamos quedarnos a dormir en ningún lado porque al regreso teníamos que hacer como 15 días de cuarentena en un hotel pagado por la compañía. Entonces, ¿quién va a querer hacer eso? Claro. Entonces tuvimos que cortar todos los vuelos con pernoctada o con overnight para hacer todos vuelos turnaround. Entonces nos quedamos volando acá en el Asia básicamente hasta ahora. Ahora que las restricciones recién se levantaron este mes, están viendo la posibilidad de retomar los vuelos para Almaty y Estambul. Buenísimo. ¿Y vuelan a Australia también? ¿Bajan allá? De hecho empiezan los vuelos a fin de año. Ya. La compañía tiene esta ruta y la está volando los aviones una compañía hermana que tenemos se llama Hong Kong Airlines, la está operando con cargo solamente en el belly, en las bodegas de carga inferior. Ya. Porque nosotros, con la capacidad de carga que teníamos, nos quedamos sin aviones. Entonces la compañía decidió dar los aviones cargueros a los contratos que eran obviamente más rentables, que en ese momento fueron vuelos a la India, Nueva Delhi, Chennai y Mumbai. Ya. Entonces, la mayoría de nosotros estábamos volando para allá, mientras que la otra aerolínea, que es de pasajeros, estaba volando carga a Sydney. Pero ahora que los vuelos de la India están bajando, como obviamente ya se está activando el tráfico de aviones de pasajeros, de hecho empezamos a Sydney en el próximo mes. Ay, qué bacán. Chévere, oye. Ujú. Y de toda tu experiencia que has tenido hasta ahora, ¿qué aeropuerto para ti es el preferido? Que tú dices, este aeropuerto me encanta. Ya sea de acá de Ecuador, de Latinoamérica o de Asia. O si tienes Quito varios, era, Quito era el de mejor. los mejores, o sea, llegar a Quito con neblina, o como te digo, llegar, circular por la pista 17, era de los aeropuertos que me gustaban. Otro que me encantó siempre es el JF Kennedy, por ejemplo, en Nueva Ya. York. Llegar en el 767, hacer la aproximación Air Canarsie, no sé Ujú. si conoces esa aproximación, que te bajas a 800 pies y tienes que hacer un viaje de 90 grados a 800 pies con Pero es mega visual, ¿no? aviones, siguiendo la trayectoria visual de luces en Ujú. tierra. Increíble. Es mágico, Ajá. mágico. ¿Y de allá, de Eh, Asia? de acá del Asia, por lo complicado, Beijing, por ejemplo, es un tráfico, es impresionante. Aparte que acá no hay nada pequeño, acá es todo mega aeropuertos, mega terminales, mega pistas. Entonces es Beijing, Guangzhou, Shanghai, son aeropuertos bien complicados. Otro que es muy complicado y que siempre tener en cuenta es Tokio. Ya. Tokio siempre Siempre. tienes o mal tiempo, wind shear o aterrizando en pista corta. Tokio es bien challenge todo el tiempo. Ya. Chévere. ¿Y, Ujú. y uno del Medio Oriente? ¿De por No, ahí? no he volado allá. No. Allá no he Ya. volado. No he volado ni al Medio Oriente ni al África. Ya. Pero algún rato capaz si abren. Si Dios quiere, sí. Ya. Ojalá. Chévere. ¿Tienes tu avión favorito? El que estás volando, me imagino. O... Es difícil, es difícil. Mi primer amor en aerolínea fue el 67, Ya. definitivamente. Sí, el 67 fue amor a primera vista con ese avión. La potencia que tiene, lo fácil que es de poder pilotear el avión es muy atrayente. Ya. Al principio no me gustaba mucho el 320 porque obviamente pasar de Boeing a Airbus es muy complicado. Mm. Cambia absolutamente todo, entonces hasta entender el avión cómo funciona y cómo tienes que hacer las cosas es complicado, entonces no me gustaba mucho. Después le amaba, Ya. pero obviamente, pero ahora el 330 como que tiene una combinación de los dos, de la potencia del 6.7 con lo cómodo del 320, una cabina ancha, todo ahí a la vista, todo como que te da la información mucho más fácil. Mm. El performance que tiene el 330 es espectacular. O sea, eso era algo de lo que me quejaba mucho yo en el 320, que obviamente para tener una eficiencia en lo que es consumo de combustibles y todo, hicieron el avión con la potencia justa como para que no le falte, pero que tampoco le sobre.
En el 6-7 me acuerdo despegábamos con el peso máximo de Guayaquil para Madrid, peso máximo 187.000 kilos, y ascenso inicial eran 2.000, 3.000 pies por minuto, era a estupidez, y subías hasta 32.000 pies sin ningún problema. Y después cuando comenzaron a poner los winglets en los aviones, en los 767, era peor todavía, un performance brutal. Wow. En el 320 pasaba los 20.000 pies y te quedabas viendo si el vertical speed subía 500 pies, bajaba 100, subía 600, nivelaba. Le costaba. Claro. ¿Qué pasó? ¿Se dañó el instrumento? Claro, no. Wow, claro, el cambio, sí. El cambio. ¿Y el 330 sí sube? No, el 330 es... Eso te digo, es lo mejor de la potencia. Es bien overpowered el avión. Como es un avión más nuevo en comparación al 67, obviamente es mucho más eficiente, pero le hicieron con unos motores que realmente dan mucha potencia. Eso te iba a preguntar, ¿verdad? Yo he visto en videos de aterrizajes de los 330 y no sé si son los pilotos o es el avión. Ya eso te quería preguntar a ti. Cuando aterrizan, hacen el flare, ¿no es cierto? Topan el piso, o sea, literal, las ruedas topan el piso y el avión es como que otra vez quiere irse. No sé. En el 330 tenemos el buggy del tren. El tren principal tiene dos ejes de ruedas, ¿cierto? El principal, sí. O sea, en el tren principal, el delantero y el posterior. Queda ahí. Y el tilt del tren principal es bien pronunciado. Es así. Claro. Entonces, básicamente, cuando topa el tren principal, topa este tren principal y hace como un pivot del tren. Entonces baja el tren principal, baja la parte delantera del tren principal. Entonces se produce este efecto como de rebote, por llamarlo, por eso es que se ve así. Y de ahí se ve como que otra vez y... A veces sí, a veces no, pero sí toma tiempo. O sea, en el 6-7, por ejemplo, él tenía el tilt al revés. Claro, era así. Tenía así. Ajá. Entonces topabas y topaba el de atrás y no tenías problemas. Acá sí se siente que primero topa el de atrás, después topa el de adelante y después el tren de nariz. O sea, si te fijas en las fotos del 320, del 330 aterrizando, el tren principal, el tilt del main gear es bien pronunciado. Sí. Y el cambio de Boeing a Airbus en el tema de los flight controls, ¿se siente la diferencia en el fly-by-wire y el otro que era mecánico, creo? Sí. Y lo que más da miedo, aprensión, es el cambiarte de la columna de control o del yoke al side stick. Pero esa transición te toma 5 minutos. Es tan bien diseñado el Airbus, obviamente, y tienes en el respaldar del brazo cómo graduar la posición exacta para que tu mano esté exactamente agarrada al side stick sin ningún tipo de problema. Entonces, no es problema. Lo que sí toma tiempo y al principio uno tiende a sobrecontrolar es que en el... acuérdate que el Airbus es fly-by-wire, los otros aviones todavía tienen superficies de control movidas por hidráulicos o cables. Entonces tienes un feedback, por ejemplo, por decir así. Si mueves así, vas a ver que el avión se mueve y de pronto vas a sentir algo en la cabrilla o en la columna de control. Tú en el side stick le puedes poner así y el avión ahí se queda. Y no pasa nada, o sea, no tienes ese feedback que uno está acostumbrado como pilote, inclusive cuando vuelas avionetas, de que mueves algo y ves que se está moviendo y vas por el otro lado y también. Eso es lo que más cuesta al momento y por eso es que muchos de los pilotos que pasamos de Boeing a Airbus, inicialmente sobrecontrolamos mucho el avión, cuando el avión tiene trims automáticos que no se necesita mover nada. Solo le dejas y le dejas y el avión es más estable, mucho más estable de lo que tú puedas controlar. Wow. Qué chévere, sí. Esas diferencias. Y Airbus tiene muchas protecciones, ¿no? A comparación de Boeing. Claro. Entonces es que también le hacen un avión complicado de entender al principio, que no sabes qué es lo que está el avión haciendo o no entiendes qué es lo que está el avión haciendo,
Y lo que está haciendo muchas veces el avión es protegiendo de que no vayas a salirte del fly envelope, que se llama, que es el rango normal de operación del avión. Y cuesta mucho entender, porque Airbus tienes que leer mucho para poder entender lo que estás haciendo. En cambio, la filosofía de Boeing siempre fue nice to know, pero no need to know. Yeah. En Airbus tienes que aprender y leer un poquito más. Una vez que sabes y el avión está todo normal, es mucho más fácil. Hasta cuando tienes algún problema, que ahí se vuelve a complicar la cosa, porque hay que seguir unos procedimientos que Claro. deberían ser más sencillos, pero no sé por qué los franceses lo hacen de esa manera. Lo hicieron complicado. Sí. Chévere. ¿Cuál sería ahorita para ti tu mayor sueño? ¿Tienes algún sueño más que quieras lograr en aviación o algo especial? Hoy ahorita ya puedes decir volé ya todo. No, obviamente uno siempre quiere volar, ¿no? Como piloto siempre quiere volar más alto, más lejos, lo más nuevo, siempre, ¿no? Y uno tiene esos sueños, pero poniendo los pies sobre la tierra y viendo en las condiciones como estamos ahora, ¿no? Somos muy suertudos los que tenemos trabajo, la verdad. Es verdad. Entonces, si viene algo adicional, bienvenido sea, y qué mejor, obviamente. Y si es mejor pagado, y si es un avión más nuevo, si son mejores rutas, obviamente está perfecto. Pero te digo, actualmente, en las condiciones como estamos, yo lo que quisiera es seguir manteniendo mi trabajo y punto. Claro. ¿Tú ahorita estás de capitán o de primer oficial? No, de capitán. Capitán. Sí. Es O buenísimo. sea, desde capitán del Fairchild hasta acá, la única transición que tuve de copiloto fue en el 6-7. Ya, chévere. En toda tu carrera, ¿tienes algún consejo que te ha marcado a ti para mejorar y todo? Muchos de consejos a lo largo de la vida de estudiante o de alumno. Uno siempre tiene instructores o gente que te va marcando desde el principio y te van dando recomendaciones en su debido momento, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Una recomendación, tratar de no ir más allá de tus capacidades siempre, y siempre saber cuáles son tus límites. Eso en definitiva, porque sobre todo en esto de la aviación, cuando uno piensa que sabe todo, siempre sale algo que te recuerda que no lo sabes todo y tienes que seguir aprendiendo algo. Siempre hay algo que tienes que aprender, siempre. Nunca puedes estar, así vueles del avión 20 años, siempre va a haber algo que va a haber nuevo en un momento y tienes que estar preparado para resolverla de la mejor manera. Claro, claro. Bueno, como tú dices, sí, bueno, la mayoría de gente siempre te da consejos en toda la historia, ¿no? Eso sí. Correcto. Pero a ti te han dado, por ejemplo, un consejo antes de hacer un simulador, antes de volar en un avión. Cuando fue tu primera vez volar en un whitebody, que fue el 76, ¿ahí alguien te dijo algo como, no sé, tienes que hacer así, tu actitud, o sea, algo así? Yo me acuerdo que ya terminamos el curso, el simulador y todo, y tenías que regresar a Santiago a hacer el base check, que se llama, que es hacer tomas y despegues en avión vacío. Wow. En el avión, en el 767 es algo que se hacía en Chile, no sé si seguirá haciendo. Y aquí en Hong Kong también se hace. Y yo para chequearme en el 330 tuvimos que ir a un aeropuerto acá en Filipinas a hacer tomas y despegues en 330, imagínate. Qué maravilla. Claro. Entonces, me acuerdo el jefe de flota de 67, un capitán chileno que se llamaba Patricio Toro, antes de subirnos al avión, que él iba a hacer el chequeador, y el chequeo era con un delegado de la aviación civil chilena. Nos cogió y me dijo, ¿qué avión volabas antes? Yo sí, el Fairchild. Y antes de eso, o sea, Cessna 182. Dice, mira, esto es un 182 con turbina. Haz de cuenta que así se maneja este avión y así de fácil es. Y haz de cuenta, no te tensiones, no pienses que este avión es lo que es, porque era una bestialidad de avión, como te comento. Claro. Y si eres piloto de 182, vas a ser piloto del 767 igual, así que entra tranquilo y haz lo que sabes.
Me acuerdo clarito. Y en principio, obviamente, teníamos la preparación, el simulador y Claro. conocimientos teóricos para poder volar, pero en el handling era una avioneta, un vacío, imagínate, haciendo tomas y despegues. Era La velocidad algo que hubieras nunca... ha de haber cogido rápido. Una Yo me locura. acuerdo, inclusive en los vuelos de pasajeros, volando de Miami a Quito, por ejemplo, íbamos full de carga, full de pasajeros, por la cantidad el vuelo era tan corto y la cantidad de combustible que llevábamos era tan poca para el vuelo que despegábamos con potencia reducida inclusive. Y tenías pitch o nariz arriba de 15, 20 grados para poder mantener la velocidad. Es demasiado overpower ese avión. Tremendo. Wow. Sí, Increíble, buenísimo. increíble lo que nos cuentas. Aquí está, estaba viendo la pregunta. Sí. Una virtud que destaques de ti. Eh, Soy paciente, creo que soy muy paciente. Ya, Y eso no ha venido fácil, no es algo que yo haya tenido desde antes, es algo que he venido desarrollando paso a paso al darme cuenta que las cosas rápidas, porque antes yo quería todo rápido, como todo joven con ínfulas, ¿me entiendes? Que quiere que todo se haga ya, ahora. claro. Y ya después cuando vas creciendo, vas madurando, vas teniendo experiencias, te das cuenta que las cosas vienen en su debido momento cuando tienen que venir. Cuando las cosas son forzadas o cuando tú tratas de forzar algo, las cosas no salen. Y eso me ha ido enseñando a mí a no tener tantas expectativas o a no crearme muchas expectativas que a algún momento podrían llegar a ser hasta falsas expectativas creadas por ti mismo, que después podrían desencadenar en frustraciones. Y tener frustraciones obviamente es algo que a nadie nos gusta. Exacto. Y por impaciencia. Exactamente. No, no, Claro, claro. yo te digo, y veo en la gente joven que viene detrás, obviamente, y me veo yo reflejado como yo era antes, obviamente. Cuando tú tienes ese tipo o cuando estás en esa edad, tú no entiendes, ¿me entiendes? Tú, como te digo, quieres hacer todo rápido y que las cosas se den ya, o sea, no quieres esperar o no quieres que te cueste mucho. Pero después te das cuenta que las cosas llegan cuando tienen que llegar y obviamente poniendo parte de tu parte también para que las cosas sucedan. Claro, No es que te caen de milagro. claro. Obviamente. Ujú. Interesante, muy bien. Tal vez en esta experiencia que tienes, ¿tú tienes algún mentor en tu vida? Mi papá, obviamente, desde el principio. Chévere. Sí, siempre fue el que... Tu ejemplo a seguir. Sí, Ya. claro. Él solo volaba helicópteros, dijiste, ¿no? El piloto de helicópteros fue piloto línea aérea de helicópteros, pero tenía licencia de piloto privado en avionetas también. Él Ya. hizo su curso. Inicialmente, de hecho, él hizo de piloto de privado en Ícaro, en esa época, hace muchos años. Y luego empezó a trabajar o fue a hacer el curso de piloto de helicópteros en Bogotá, en un aeropuerto que se llama Guaymaral, en el Aerocentro Piper de Bogotá. Y luego ya comenzó a trabajar como piloto de helicópteros y se dedicó toda su vida a volar helicópteros. ¿Y a ti nunca te atrajo eso? Sabes que sí, pero lamentablemente el mercado del negocio de volar helicópteros no era algo muy estable. Ah, Era un mercado muy ocasional, que venía con el boom de petróleo algunas veces y dependiendo qué tipo de gobierno esté en su momento que daba oportunidad a que las compañías vengan e inviertan en el país, entonces había trabajo. Pero cambiaba de gobierno o el gobierno cambiaba las políticas y se quedaba sin trabajo. Y la mayor parte de operación de helicópteros eran obviamente en el oriente con las compañías petroleras. Entonces no era algo muy estable, Claro. pero a mí me hubiera encantado, de hecho. Ya. Pero bueno, como dijiste, tu papi es el que te metió eso del sueño de volar, ¿no es cierto? No fue porque viste aviones, no viste... O eh, sea, no él o... directamente, pero al yo estar con él todo el tiempo y que me llevaba a los aeropuertos y que estaba ahí con los compañeros y que tenía oportunidad a veces de volar con él, fue creciendo, obviamente, y cuando él fue a hacer el curso en Bogotá, yo me acuerdo de las vacaciones y yo iba a pasar con él. Y pasaba con él todo el tiempo, en las vacaciones de verano pasaba con él yendo acompañándole a la escuela para que él haga su instrucción, yo me quedaba esperándole en tierra con los amigos y metido en... Tenía 9 o 10 años. o- Entonces, obviamente, él fue la influencia, pero fue creciendo en mí definitivamente esa atracción claro. para los aviones y la aviación en general. Es que estuviste en el Por medio ejemplo, desde niño. en un principio yo tenía
o sea, yo nunca dudé en qué era lo que quería hacer. Súper, 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 oye, qué chévere. Y gracias a Dios tuve la suerte de que mis papás me pudieran ayudar también y pude sacar la profesión muy joven también. Claro, eso sí, a los 18 años, pucha. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántas horas de vuelo tienes ahorita ya? Como 18,000. Wow, bastantísimo. Súper, Entonces ya súper full. son Claro, 33 años. 18.000 horas, wow. Súper. Son Ah, 33 años que estoy en esto y no he parado. eso te iba a decir, cuando fuiste a China, para convalidar la licencia, igual te tomaron el ATP, el simulador, todo igualito, idéntico. El ATP chino es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Mm. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. El banco de preguntas son como 6,500 preguntas de todo. Y de hecho, la primera vez que vine yo lo fallé, saqué las pruebas con 60, con 70, saqué 69. Después de un mes, por un punto. A pesar de haber venido estudiando y repasando y pidiendo libros, y es terrible. Es lo más difícil que he hecho en mi vida en aviación. Y tengo 5 licencias ATP de diferentes países. Pero la China es lo que más me costó. Y el examen médico en China. El examen médico, si pasas el examen médico en China, puedes ir a volar el Challenger a la Luna, pero sin ningún problema. ¿Y Es muy, muy riguroso. qué se diferencia o sea, que sea bien difícil? Te hacen exámenes de todo, para empezar. Te hacen Yeah. exámenes de esfuerzo, electrocardiogramas, electrocefalogramas, te hacen un CAT scan de las carótidas del cerebro para ver si tu sistema circulatorio está bien, si no tienes mucho colesterol en las arterias. Oh, Te hacen wow. sonogramas, ¿cómo se llaman? Ecosonogramas del hígado para ver si no tienes hígado graso o si no tienes kidney stone, piedras en los riñones. Uh-huh. Y pruebas de esfuerzo, pruebas de Cooper cada año para ver cómo está tu estado físico. Pruebas de droga y sida cada 6 meses, alcohol, o sea, bien complicado. Es bien difícil, claro. Y así pasé 8 años. O sea, por eso digo, después de eso, yo ya estaba loco. Wow, chuta, súper, súper, súper estrictos, ¿no? Muy, muy, muy estrictos. Y a veces, si te dijera que son estrictos, pero eso me ayuda en algo, o sea, está bien. Pero a veces se pasan, o sea, a veces... eh, obviamente los asiáticos con los western tenemos diferente tipo de composición orgánica o física, ¿entiendes? Entonces tú no puedes comparar o hacer la misma medición del nivel de grasa corporal de un western con un chino, con un asiático. Obviamente. Y nos ponían a todos a medir bajo el mismo estándar, sin hacer una diferenciación. Entonces, quererlos meter a todos bajo el mismo estándar asiático es imposible. Y eso hacía cada vez las cosas más difíciles. Claro, no. Claro, querían hacerles O sea, como que todos son chinos. Claro, yo llegaba al examen y me decían, estás obeso. O sea, obeso para nosotros es una palabra muy, muy fuerte, ¿me Claro. entiendes? No, Claro. nadie te puede decir algo así. Claro. Pero tocaba hacer ejercicio y tocaba regresar con 10 kilos menos del siguiente examen, si no ya no tenías licencia. Así nomás. Cosas así. Sí. Wow. ¿Y tú ahorita que estás de capitán, vuelas con primeros oficiales igual de otros países o más chinos? De todo el mundo. De todo. Aquí en Hong Kong, en China era solamente primeros oficiales chinos, porque ellos no contrataban primeros oficiales extranjeros, entonces eran solo chinos. Aquí en Hong Kong es más multicultural, entonces aquí tengo primeros oficiales de todo el mundo. Locales, de hecho, hay muy pocos. Locales tenemos 3. De los 80 pilotos que somos aquí en la compañía, hay 3 locales copilotos nada más. ¿Y ecuatorianos? ¿Hay más? Sí, de hecho un ex compañero mío de LAN, un capitán y un primer oficial. Ay, qué chévere. ¿En tu misma aerolínea? En mi misma aerolínea, Yeah. sí. ¿Allá tienen algo como una comunidad o algo así de latinos o de ecuatorianos, algo? Sí, nos reuníamos. Antes éramos más. Lo que pasa es que con el COVID la mayoría perdieron el trabajo. Trabajaba en una compañía que se llama Hong Kong Airlines o Hong Kong Express y se quedaron sin trabajo, entonces tuvieron que irse. Pero antes éramos una comunidad más grande acá. Yeah. Y sí, hacíamos vida. Nos compramos unas canchas
o sea, unos postes y las acoplamos para jugar ecoboli. Jugamos ecoboli aquí en la playa, que nos quedaban viendo como locos los chinos porque ¿Qué están haciendo? obviamente sí, nunca habían visto jugar boli de 3 y con una red de 1,80 o 1,90 y con pelota de fútbol. Entonces, Claro, y tomando cerveza todo el día, obviamente, o sea, es cosas aquí no se ven. claro. Pero sí, pasamos muy bien. Oye, y allá sí pregunta suelta, ¿no? Allá hay chaulafán. ¿O no? Sí, obviamente. Porque eso no es de allá, no es de acá de Ecuador, ¿no es cierto? Es Supone. diferente, es diferente la manera de preparar allá en Ecuador. Es un chaulafán ecuatoriano que tenemos acá. Sí. Acá hay, pero obviamente no te sabe a ecuatoriano, es más asiático. Ya. Qué De chiste. hecho, ir a comer en un restaurante chino al principio era como que tú pensabas llegar y encontrar la comida del chifa. No Claro, encontré nada de eso. nada que ver. Nada en lo absoluto. Wow. Ya. Tú para ir ya ir terminando más o menos, tú, ¿qué les podrías decir a las personas que están iniciando la carrera o están queriendo entrar a una aerolínea? ¿Qué consejo les podrías dar tú? Que se preparen, que se preparen y como te digo, sean pacientes. Pero lo principal es prepararte. Te digo, si tú sabes que tu inglés no es tan bueno y en la aerolínea te exigen por lo menos nivel 4, toma un curso, agarra un profesor, estudia, saca un 5 como para que cuando vean tu carpeta o tu currículum o te entrevisten, sepan que realmente estás preparado. Ujú. Claro, Y como te digo, paciencia, o sea, si una puerta se abre o si una vez no te resulta, no desanimarse y seguir, que esta carrera siempre he dicho no es de velocidad, es de resistencia. Y aquí, a la larga, tú vas a ver resultados. claro, verdad. No es tan inmediato. Sí, no. Pero lo principal es preparación y actitud. Siempre buena actitud. Siempre cuando vas a un entrenamiento, cuando vas a un vuelo. Muchas veces, nosotros no sabemos todo, ¿me entiendes? Y muchas veces en los aviones que volamos ahora hay tanta información que no siempre te acuerdas o sabes lo que te pueden estar preguntando. Mm, Pero claro, si tú estás con una buena actitud y sabes llevar las cosas de una buena manera y sobre todo ser honesto contigo mismo y con la gente que te está preguntando, te está haciendo los assessments, y ujú, simplemente decir no sé o no me acuerdo, es más fácil que tratar de dar la vuelta a la cosa tratando de engañar a gente que realmente sabe. claro, es peor, eso es verdad. A la final es peor y te van a considerar de diferente manera que si tú eres honesto suficiente como para admitir que hiciste o cometiste un error o que no sabes. Mejor, ser sincero, ¿no? Sí, mejor. Definitivamente, eso a la larga siempre resulta mejor. Exacto, Definitivamente. Y eso habla muy bien de ti como persona. exacto. Y tú hiciste evaluaciones, dijiste, ¿no? En LAN. Tú hacías... Sí, nosotros cuando ya estábamos cambiando la operación de LAN Chile a LAN Ecuador exclusivamente, con mi jefe, el capitán Egues, abrimos el departamento de training de LAN Ecuador. Me acuerdo, lo abrimos en la Universidad de San Francisco, nos dieron un aula pequeñita y ahí teníamos nuestro centro de entrenamiento con los que éramos primeros oficiales en esa época de la compañía, con Gustavo Arteaga, con Alfredo Perilla. Nosotros nos encargamos de lo que era el ground school de la compañía para los nuevos pilotos y la parte de assessment para los candidatos que estaban aplicando, sobre todo en la parte de vuelo por instrumentos, que lo hacíamos en el Flight Simulator. Ya, Es una herramienta fantástica. Yo te digo, nosotros la utilizamos a nivel de aerolínea y aerolínea grande. claro. Es fantástico. ¿Y los candidatos sí le manejaban a eso? ¿O era como hijo y ahora por dónde No, empiezo? no todos, no todos. Había algunos que sí venían, obviamente al Cristian Caicedo, ¿qué le podemos enseñar? Obviamente No, él era el máster. él enseñaba. Él nos enseñaba a nosotros, él fue nuestro gran apoyo cuando montamos ese Ah, centro, obviamente. Pero había gente que no tenía ni idea. Sobre todo gente mayor. La gente joven como que sí daba chance. Pero había mucha gente mayor, obviamente, que venía con otro tipo de ideas, otro tipo de background de entrenamiento, que como que no le daba la importancia que realmente tenía o que podía tener. exacto. ¿Y tú en esta parte del simulador veías malas actitudes? Porque puede haber gente que vaya y diga, no, yo sí sé, o se inventa las cosas como me estabas mencionando. No, en No hay esta mucho. parte no, porque
como la gente estaba aplicando, ¿me entiendes? Entonces va como con otra actitud, más tranquila. Ya. En el momento que se ven este tipo de actitudes, cuando tú vas a un training en simulador, ya cuando estás en el simulador en sí del avión. Hay Ya. mucha gente que es muy reacia a cambiar procedimientos, que vienen de otra aerolínea con procedimientos antiguos del mismo avión, y es gente muy reacia a cambiar procedimientos de la compañía, o procedimientos que han cambiado, o procedimientos que ya no se hacen de una manera. Ahí sí se ve más o menos gente con un tipo de actitud un poco negativa. Pero en este nivel de assessment, o sea, no creo que nadie vaya a pedir trabajo con cara de enojado. Entonces, Pues sí, ¿verdad? no tanto. Ya. O sea, no hubo esos casos acá, en tu tiempo, No, ¿no? no, gracias. No podría, no recuerdo yo de alguien que haya ido con alguna mala actitud o que algún consejo o algo, porque siempre les dábamos un debriefing o les preguntábamos por qué hiciste tal cosa, por qué hiciste tal otra cosa y siempre respondían o siempre estaban dispuestos a oír. Ah, bueno. Eso está bueno. Eso está chévere. Y ya para Uh -huh. terminar, Ignacio, ¿algún consejo que tú quieras dar a la gente que nos ve para que les motivarles para que empiecen la carrera o no boten la toalla? Esas dos. Como te decía, es cuestión de constancia. Constancia y es una carrera la aviación es una carrera de largo alcance. No es 100 metros, es una maratón. Entonces, no desanimarse cuando las cosas van mal. Inclusive si ya estás trabajando, muchas veces las cosas no van mal o te llaman como decimos, te llaman al rectorado a, a retarte o a preguntarte por qué tal o cual cosa salió mal o cosas así. Eh, motivarse, ver tus sueños, cuáles son tus ambiciones, tus sueños. Si tienes la ambición de ser capitán o de progresar o no sé, mantenerte fijo en ese sueño. Y para hacer que pase, prepararte. Tienes, como te digo, las cosas no vienen gratis y de pronto puede ser que te llegue la oportunidad, pero si no estás preparado, vas a perder la oportunidad y a veces esas oportunidades pasan una vez en la vida. Cierto es. Entonces, en esta carrera es constante preparación, constante estar leyendo, estar adaptándote a los cambios, a las cosas nuevas que vienen y seguir adelante, no desmotivarse. Como te digo, esto es una carrera de largo alcance y si algo no te resulta o algo si no te va mal o no pasaste una entrevista, seguir preparándote y ir a la próxima entrevista o cuando tengas otra oportunidad y seguirle dando con fe. Al correo te mandé un certificado. No sé si Sí, lo vi. es, que es como, ese siempre se da, bueno, cuando están acá, les doy presencial, les doy como en un cuadrito, así el certificado de las entrevistas, ¿ya? Exacto, Ignacio, chévere. Súper chévere todo lo que nos has contado. Te agradezco bastante. No, de nada. Estuvo muy chévere la, la entrevista, todo lo que nos contaste, los consejos que nos das. Y muchas gracias, te quiero agradecer por la apertura, por estar acá. No, Contar. muy gracias a ti, Juan, y como siempre, gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes y de poder compartir mis pocas experiencias de vida en la aviación. Muchas gracias, de No, verdad. sí, igual como estás en otro país, igual aquí te van a ver mucha gente de Ecuador. Entonces, eso, igual te han de reconocer ahí. Sí, Eh, sí, me imagino. Me imagino, tengo eso. todavía muchos amigos por allá, Ah, definitivamente. igual deseándote las mejores de las suertes, que sigas volando full y que Dios siempre te bendiga, ¿no? Eso te Juan, quería muy decir. amable, muchas gracias. Eso, y a toda la gente igual su like, compartan y si tienen algún comentario, ahí abajo. Ahí lo dejan. ¿Ya? Eso, Ignacio, Muchas estaremos gracias. para otra, ¿ya? Ahí te Un avisaré. gusto, muchas gracias. Cuídense. Cuídate.